profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues primero que nada, quiero comentarle que se escucha un poco de ruido y pues bueno, eso tiene que ver justamente con la cuestión de que no estoy tal vez en un lugar tan apto para pues grabar el video, porque fue mi cumpleaños. Entonces seguramente cuando usted esté viendo este video, pues bueno, sabrá que fue mi cumpleaños y pues sin embargo, pues los tiempos se me colapsaron en cuestión de organización y pues bueno, es por ello que estoy grabando en este momento el video. Bueno, entrando al tema, yo me tocó por el apellido que fue Vélez. Bueno, soy Vélez López Consuelo Abigail, del séptimo cuatrimestre, y esta tarea pues es relacionada a la teoría criminal que usted nos designó para cada uno de los apellidos pues correspondientes a la lista. En este caso yo soy pues como le dije, Vélez López, y pues bueno, a mí me tocó la teoría del etiquetamiento o labeling approach, que fue justamente uno de los precursores, pues Howard Becker. Pero ¿de qué nos habla esta teoría? Esta teoría hace referencia justo a cómo el delincuente es identificado como un ser patológico, pues ante el cual la sociedad pues debía protegerse en aquellos momentos, ¿no? La patología debía ser identificada y erradicada de algún modo, entonces justo con un remedio puntual. Pero ¿qué pasa? Que justamente Howard Becker hizo esta como comparación en cuanto a los paralelismos que había entre la medicina y la comprensión de las enfermedades. Por ejemplo, en aquel momento se hizo un análisis en cómo las personas identificaban a los que tenían sífilis, por ejemplo, o tuberculosis, y justamente de ahí determinaron que por esos síntomas tenían justo una enfermedad, o así lo llamaban como tal, enfermedad. Entonces, estas personas llamadas enfermas pues tenían ciertos, obviamente, desórdenes, y entonces es por eso que se les empezaba a categorizar así, justamente porque tenían estas características que determinaban a estas enfermedades, ¿no? Era como un rasgo común, y como era un rasgo médico, pues justamente también empezaron de ahí a ese rasgo médico empezaron a partir otras incapacidades pues del ser humano, que conllevaban con ello el sufrimiento. Entonces de ahí pues obviamente también se empezaron a hacer o a incluir padecimientos como la histeria, la depresión, ¿no? Entonces estas enfermedades empezaron también a ser diagnosticadas por los psiquiatras. Entonces estos psiquiatras obviamente empezaban también a categorizar estas enfermedades y cómo tenían estos signos del comportamiento de estas personas que empezaban a sufrir la histeria y la depresión, esquizofrenia, etc. Entonces estas personas al final contaban con esas características que no incluían o que no todas las personas tenían estas características, y entonces de cierta forma pues ya había esa discriminación o este apartado de esta población en referencia a los otros que no tenían estos mismos síntomas, ¿no? Entonces de ahí justamente pues la sociedad empezó a determinar no solamente este tipo de padecimientos como personas que no eran igual a la demás sociedad, sino también, por ejemplo, las personas, esos psiquiatras empezaron a hacer valoraciones a personas que, por ejemplo, tenían como algún tipo de molestia o de miedo a estar encerrados. En este caso esas personas tenían cierta agorafobia, ¿no? Que era uno de los miedos a estar en un lugar abierto. Entonces esta fobia pues ya determinado como que ese padecimiento no era normal, porque las demás personas no tenían estos mismos síntomas que esta persona que tenía agorafobia, ¿no? Agorafobia. Entonces de cierta forma también, por ejemplo, la heterosexualidad, ¿no? El ser homosexual no era bien visto, porque al final la mayoría de la sociedad era heterosexual. Entonces, derivado de ello, pues al final esa situación era como, bueno, tú eres un desviado porque no tienes esa misma condición
ese gusto por los hombres o por las mujeres, tú siendo hombre o siendo mujer, no es normal y no estás dentro de este grupo de personas que no son como tú. Entonces eso ya estaba como desde ahí vislumbrando la cuestión de ser un desviado, ¿no? Entonces justamente de ahí se empiezan a preguntar cómo son los, o sea, qué fue lo que determinaba eso, ¿no? Porque al final también se pregunta uno, o Becker más bien refería, pues cuál era la situación de este control. No solamente el enfocarse al delincuente, sino enfocarse a la sociedad en general, porque determinaban que esa persona que era diferente al resto del grupo era una persona desviada. Entonces no era como tal el delincuente, sino las personas externas de la sociedad, sino identificar qué era lo que determinaba que esa persona era categorizada como un desviado o delincuente y por qué las demás no. Entonces, bueno, ante el establecimiento de las reglas del comportamiento arbitrarias, la concepción del mundo tipificaba entre justo normales y desviados, como bien lo mencioné, según si eran capaces o no de acatarse o de ajustarse justo a las normas sociales predominantes, sin importar, justo, es importante esta cuestión, sin importar si eran legítimas, ¿no? Porque al final, pues, si este grupo determinaba que estaba bien, te apuntabas a lo que hacía ese grupo, pero al final no había un interés o una fuente legítima de saber si realmente las personas que no eran desviadas, pues estaban haciendo lo correcto. Entonces, bueno, Becker al final de ahí determinó ciertos mecanismos de control social en vez de atender justamente al delincuente. Era como la importancia de esa teoría, el que se pudiera determinar o identificar cuáles eran estos mecanismos de control social que a la vez derivaban en identificar a la persona como desviado o categorizarla así como tal, como desviado. Entonces, ninguna de las teorías precedentes a esta teoría justamente se habían preocupado pues por ver justamente o cuestionar cuál era el funcionamiento del sistema o la aplicación de las normas, sino como solamente identificar esa otra parte, pero no como tal lo que era en cuestión a la persona desviada, que se le categorizaba así como tal. Entonces, bueno, entre estos actos tendientes a desestabilizar el control social y la estructura social, era que se referían dos grupos, los adaptados, justo los desviados, que eran los que justo con sus acciones desestabilizaban esa estructura funcional de la sociedad, y los adaptados funcionales, que son personas que al final pues siguen las normas, no se salen de control, y justamente con su actuar promueven ese bien actuar o bien función de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso en referencia de como tal de las normas. Bueno, entonces justamente aquí Becker también hace la separación entre los tipos de control, pues justamente porque había un control de cierta forma indirecto e impersonal, ¿no? Podía venir un control desde lo que era la sociedad y la familia, pero que eran fuentes informales y fuentes formales, ¿no? De ahí era como tipos de control formal e informal. Entonces estos tipos de control formal, pues al final eran elaborados por un sistema de leyes que eran de carácter obligatorio, obviamente, y el informal pues eran todos aquellos que no tenían que ver con el principal, pero que eran al final hábitos tradicionales, ¿no? Sociales, transmitidos por la familia o justamente por la escuela. Entonces, bueno, de estos modelos y roles sociales se adecuaron a los mismos para producir la aceptación, que en este caso recordemos que los principales modelos de control social pues era la familia, ¿no? A través y la escuela, a través de la obediencia. Entonces justamente la desviación no era una cualidad del acto cometido, sino una consecuencia de la aplicación por parte de otros de las reglas
y sanciones a quien lo cometía. La respuesta de los otros debía ser considerada justamente el problema. El desviado pues era aquella persona que ya se le había justo etiquetado así de alguna forma, y pues era justamente esta teoría aplicada con éxito cuando el mismo desviado delincuente ya se había aceptado como tal, ¿no? Así, bueno, pues infringí ciertas reglas y yo soy el inadaptado o el desviado porque pues soy heterosexual, soy homosexual. Entonces, como no soy como el resto del grupo, yo soy la persona que está mal y así mismo me etiqueto como persona desviada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma la infracción que era considerada así, pues era justamente por la sociedad, ¿no? Haciendo este tipo de estereotipos hacia las demás personas. Entonces, también ahí se determinó como Becker decía, como cierto, había veces que a lo mejor una persona dentro de un grupo social y cometiendo cierta conducta no era considerado desviado, pero si a lo mejor esa misma persona estuviera cometiendo esa misma conducta fuera de otro grupo social, entonces era considerado desviado. Pero ¿qué pasa? Ahí jugaba un rol el punto de control que tuviera, ¿no? Si por ejemplo yo tengo un control o una cierta jurisdicción, un control social en cuanto a que soy un funcionario público y tengo un control sobre cierta sociedad, pues obviamente como funcionario público yo tengo ese control y visto desde mi criterio hacia las demás personas es un control en donde las personas las puedo determinar como desviadas. Pero si yo mismo, ya estando fuera de mi papel de funcionario público, cometo esa misma conducta, ya no soy, ya no tengo el poder y entonces sí soy considerado desviado. Entonces tenía que ver mucho este rol como con un juego de poder, ¿no? Como un control, pero dependiendo de desde qué trinchera. Hacía justo referencia a que entonces estamos siguiendo unas ciertas conductas de grupos de personas que al final ellos establecieron, pero que tampoco tenemos pues la versión legítima de que lo que ellos están disponiendo para la sociedad pues esté adecuado, ¿no? O sea, simplemente porque ellos tienen en su carácter ponderante de la sociedad y en su función ellos determinaron eso, pero al final no tenemos esa legitimación de ello, ¿no? Entonces, bueno, también pues como referí que dentro de esta tipología se refirieron varios delincuentes como personas desviadas, que era el obediente, que era percibido como desviado, al final era obediente pero era percibido como desviado. El puro desviado, que era si cometía una conducta y ya era percibido como tal, ¿no? Depende de la infracción de la actividad. El conformista, que era obediente y percibido como tal. El desviado secreto, que cometía infracciones, pero en cambio no era percibido como desviado, ¿no? En este caso, que yo hago referencia, como le comenté anteriormente, en el papel, por ejemplo, del funcionario público, ¿no? De qué forma el funcionario a lo mejor también comete ciertas pues actitudes o infracciones que a lo mejor visto desde su trinchera, entre otros, pues ya no es infractor, porque justamente le da el poder, el papel de rol que juega en la sociedad. Entonces, bueno, de alguna forma esto era en general como esa teoría, ¿no? Pues bueno, yo considero como tal ahorita, o sea, lo que le acabo de comentar como es como la síntesis de lo que trata la teoría, de los tipos, obviamente la tipología de personas desviadas, de lo que era en sí como la fuente, la panacea de lo que eran las personas desviadas como tal, sin saber obviamente que todo juega dentro de un rol social. Y pues al final Becker como consideraba que era más adepta esta tipología o este labeling approach del etiquetamiento hacia identificar más a las acciones de la sociedad como control que al delincuente como tal, ¿no? Más bien era la sociedad la que etiquetaba las acciones de las personas para posteriormente considerarlas pues personas desviadas,
teniendo en cuenta que estas obviamente conclusiones de la sociedad o provenientes de la ley, pues obviamente eran al final estereotipos o leyes, tanto formales e informales, pero que proceden preceden de un tanto núcleo familiar, ¿no? Si fueran informal, como si fuera de la ley, ¿no? Obviamente una cuestión más formal, como las leyes, que al final son hechas por personas común y corriente como nosotras, pero justamente como con un enfoque más formal, porque tienen un rol importante en la ley, que es legislar, el ministerio público, ¿no? Como a lo mejor como predicador de las leyes. Entonces, pues justamente ese control que tienen en su rol de juego algunas otras personas es lo que define a otra como desviado, o justamente con este control social, ¿no? Esta teoría. Pues bueno, yo considero al final que, digo, como ponen también un ejemplo, porque usted también pedía que pusiéramos un ejemplo en el determinar de esta tipología criminal. Y yo recuerdo que en algún momento, como no sé si recuerdo que le comenté que yo era como, en algún momento fui auxiliar, ahorita ya no estoy trabajando en esa sociedad, pero estuve en una organización civil como auxiliar del área jurídica, y dentro de esa auxiliar, me voy a acercar más porque no sé si se me escuche, en el auxiliar del área jurídica había casos de personas, por ejemplo, extranjeras, que venían como perseguidas justo de sus países, venían a solicitar refugio a México. Entonces en ese inter llegó una persona que era de origen haitiano, y él determinaba que allá en su país de origen, con un cuchillo que era muy filoso, que venía ese cuchillo de generación en generación, les cortaban el himen a todas las niñas, bueno, a las mujeres que cumplían 15 años. Entonces, que como era con el mismo cuchillo este acto, pues ellos venían huyendo porque en algún momento su mamá y su hermana se habían infectado, y debido a esa infección tan fuerte habían muerto. Entonces ellos venían huyendo porque en su familia, que creo con su esposa, tenía 2 hijas. Una de ellas estaba a punto de llegar a esta edad, y entonces temía que le pasara lo mismo que a su esposa y que a su hermana y a su madre. Entonces al final él, cuando viene a México y relata los motivos de salir de su país, pues allá obviamente en su país es bien visto, y al final no se categoriza, ¿no?, como una persona desviada, justamente porque está llevando un orden, ¿no? Está adaptándose al orden de control en el cual nació la persona, ¿no? Tanto la persona que está llevando a cabo el acto como la persona que va a ser vulnerada por el acto. Entonces, viendo las dos personas desde esta perspectiva, pues están jugando un rol en teoría normal dentro de esta sociedad en Haití, pero aquí no. Entonces en México, ya viniendo a otro país con otra sociedad, otro tipo de control, acá sí se le ve como una persona pues como tal desviada, ¿no? Tanto la persona, más bien aquí, persona desviada, la que está llevando a cabo el acto, independientemente de que tuviera la autoridad o no la autoridad del gobierno, porque eran personas autorizadas por parte del gobierno, y no era un acto ni de infringir derechos humanos, ni de violación a la seguridad, ni de violación a la vida, o sea, nada, ningún acto violatorio de derechos humanos, porque estaba actuando justamente desde la perspectiva del control social, tanto la persona que impartía. Entonces, visto acá, esa persona era un perpetrador, ¿no? Entonces ahí es donde justamente entra lo de Becker, este análisis sobre cómo desde otras perspectivas, desde otros roles, determinamos qué persona sí es desviada y qué persona no lo es, y que puede cambiar en sí a diferencia de cada país, de cada persona, desde cada trinchera, como lo referí. Entonces, pues bueno, ese es el ejemplo que yo tengo también, justamente cómo la persona evita, ¿no? ser vulnerada, huye, pero al final allá en su país pues no era considerado como lo que acá, pues se le da una protección por haber sido vulnerado, y allá pues al final era una cuestión normal, ¿no?
no había vulneración, no había ningún acto violatorio, entonces era algo normal. Pero bueno, acá en un etiquetamiento diferente sí es un acto violatorio. Entonces, bueno, eso, y yo en conclusión, profesora, pues yo considero que estoy de acuerdo con la teoría del etiquetamiento, porque de alguna forma sí, no recuerdo una frase en el libro de Becker en el que determinaba esta tipología, o bueno, esta obviamente teoría del labyrinth approach, en donde él refiere pues que realmente no tenemos la certeza y la capacidad de saber de saber si realmente somos nosotros los que estamos infringiendo un modelo de control, somos los inadaptados, o realmente estamos estereotipados con la etiqueta real de ser unos desviados, ¿no? Solamente por el hecho de no estar de acuerdo con un orden de control, o por no estar en la sintonía de lo que lo demás, o de que la mayoría está de acuerdo. Entonces, bueno, pues yo estoy justamente de acuerdo en que pues vivimos en un orden de control social en el cual realmente rara vez las personas que nos cuestionamos si lo que estamos haciendo por seguir a la sociedad somos bien vistas solo por ello, pero realmente hay un control en no poder de repente expresar lo que también queremos hacer, ¿no? Por miedo a ser etiquetado de esta forma, como tal, como una persona, pues en este caso, desviado o bien delincuente, ¿no? Entonces, bueno, es una etiqueta fuerte, difícil, porque al final, después de ello, de esa etiqueta, también no solamente ya me etiquetaron, sino también viene detrás una cuestión de ahora hay consecuencias por tener esta etiqueta, ¿no? Y son igual consecuencias tanto sociales, familiares, y que impactan directamente hasta en nuestra labor de vida social. Y pues bueno, eso, profesora, espero que sí se haya comprendido la información, y pues le agradezco la atención y quedo pendiente ante cualquier pues aclaración sobre el video, o si no se tenga que repetirlo porque no se escuchó de alguna forma, pues también estoy pendiente y agradezco la atención.